Muy buenos días, estamos de nuevo con todos ustedes en Desde la Recoba, el cielo por Montera, y lo primero que voy a hacer, incluso antes de saludar al cielo azul, voy a saludar a mis compañeras de aventura y compañeras de tertulia y de lucha por la libertad. A mi lado Norma González Cabrera y a mi otro lado Sandra Arteaga. Buenos días. Bueno, y quiero saludar de una manera muy efusiva a este señor, a Tito Berni. Felicidades, felicidades. Que te han pillado, cabrón, te han pillado. En fin, me lo tomo a broma, pero vamos a hablar hoy de esto, ¿no? Vamos a hablar hoy de esto. Bueno, antes de nada, que como bien saben ustedes, estamos en el mercado de Nuestra Señora de África, en el patio central del mercado, justamente a la entrada, donde está el arco que todos conocemos. Hoy efectivamente hace un día soleado y afortunadamente España se mueve y avanza gracias al trabajo de multitud de españolitos de a pie, de multitud de personas que tienen sus negocios, que dan trabajo a los demás y que se levantan todas las mañanas temprano para sacar adelante los garbanzos de su familia y los propios. Porque si fuera por el promedio de políticos que tenemos, España sería un desierto. Bueno, todos habrán oído hablar de la trama del mediador. Me imagino que vosotras, Norma, están por Sandra, todos lados. Ha sido un boom. Eso ha sido bien. Para aquellos que estén muy despistados, vamos a una pincelada y enseguida empezamos a desgranarla, ¿no? Y esto es muy grave lo que ha pasado, porque esto es una referencia, esto es, estaban diciendo que es la punta del iceberg, que es una metáfora muy significativa y muy clara, ¿no? Lo que ha sucedido, para quienes estén un poquito despistados, es que pues por circunstancias determinadas, un señor que se llama Antonio Navarro, que es pues una persona muy vinculada al sector ganadero, creo que él tiene también ganadería. Hace unos años otro señor que era y hasta hace nada diputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, le pidió información sobre los ganaderos que él pudiera conocer que estuviesen en dificultades, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había subvenciones que podían ofrecerles a cambio de una comisión, es decir, de un mordisco. Y a partir de ahí comienza toda una trama, sintetizando mucho, en la que este mediador, Antonio Navarro, que está ahora por todas las televisiones de España, y emisoras y radios y demás, y periódicos digitales sobre todo, y Curbelo, y este diputado, pues resulta que pues la trama Fuentes Curbelo, la trama se ha ido expandiendo y agigantando, en fin. ¿Y qué ha pasado? Pues ha pasado que ya eso se extendió no solamente al sector ganadero, sino al sector de la construcción. Por medio también hay una empresa de drones, por medio también hay una empresa de energía fotovoltaica, de placas solares, todas vinculadas a esta gente que conseguía subvenciones y repartía parte de la subvención con los beneficiados y ellos. Pero lo peor del caso es que esto ha ido creciendo, están vinculados no menos de 15 o 16 diputados, todos del PSOE de toda España, y lo más, digamos, escabroso y lo que más está picando a la gente, porque las cosas muy simbólicas son las que más se nos quedan en la retina, pues es que esta gente ha estado gastando el dinero, en parte de los empresarios, en parte del erario público, en irse a comer grandes comilonas, al Congreso de los Diputados, en plan Fuentes Curbelo, ¿no? Mostrando aquello como si él fuera el sultán de turno, y después se iban todos juntitos, pues se iban a algún prostíbulo a tener relaciones sexuales con las señoritas que allí trabajan. Claro, todos, en su inmensa mayoría, parece que casados. Y claro, y esto en casa, que es lo que le ha pasado a Navarro,
pues efectivamente ha sido muy determinante. En resumidas cuentas, y ahora me gustaría que me comentaréis vosotros, ha saltado a la luz pública que incluso en épocas de pandemia, cuando estábamos todos encerrados y cuando el presidente de la Comunidad Autónoma Canaria, Ángel Víctor Torres, nos tenía fritos con sus mensajes, además mensajes agresivos contra aquellos que como un servidor consideraba que pincharse debía ser voluntario, como que el pasaporte COVID era una barbaridad, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando estaba pasando todo eso, esta gente se saltaban los toques de queda y todo lo que había que saltarse para disfrutar de esas señoritas de la profesión más antigua del mundo y de esas comilonas y de todo esto, ¿no? Bueno, y eso es lo que hay, eso es lo que ha pasado. Lo peor de todo es que eso es el día a día de multitud de ayuntamientos, de multitud de autonomías, de multitud de instituciones, y esto es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza. Y ahora me gustaría que vosotras me dijerais qué os parece. Arranca, Sandra. Bueno, a mí yo alucino porque esta trama del PSOE me parece una barbaridad. Además, yo al final acabo pensando, como la mayoría de los ciudadanos, que es el modus operandi de muchos políticos del PSOE, porque no olvidemos que en época de pandemia también se casó al ministro Ábalos, en aquella época, que fue destituido porque ya no se podían acallar los rumores, porque en época de pandemia se iba a los paradores con su escolta, contrataba prostitutas, tenía relaciones con ellas, y las juergas llegaban con cocaína, etcétera, etcétera, y las juergas llegaban a tal nivel que destrozaban el mobiliario. Por eso no se pudo acallar y así además no fue una vez ni dos, sino fueron varias veces. Socialista también, ministro socialista, y ahora nos enteramos de esto, pero a modo de cotilleo, yo ayer estaba hablando con una abogada que está muy puesta en el tema, y me comentaba que esto efectivamente es la punta del iceberg, porque ya hay 7 tomos de investigación en el juzgado número 4 de aquí de Santa Cruz de Tenerife, y que solamente se ha abierto uno. Es decir, todavía quedan 6 y está empezando la investigación, y estamos ya todos con los ojos de que nos ha dado la vuelta y tal. Pero ¿cómo se destapa todo esto? Para que veas cómo somos las mujeres. Nada, resulta que la mujer de un consejero del Cabildo, no voy a decir quién, resulta que mirando los movimientos del bancario, ve que hay un pago a un puticlub de 2.500 euros. Y la mujer le dice al marido, a este consejero del Cabildo, oye, ¿y este tal? Y dice, no, esto es un error, Esto fue el mediador, Navarro, que se equivocó. Total, que se ve tan presionado para desmentirlo frente a su mujer que se ve obligado a poner una denuncia. Y entonces detienen, por eso está enfadado, denuncia al mediador. Y entonces detienen al mediador, y el concejal del Cabildo le dice, no te preocupes que vas a salir enseguida porque esto es un malentendido y tal y cual, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué pasa? Que cuando llega la abogada del mediador, le dice, tranquilo, que te vamos a sacar enseguida. ¿Pero qué pasa? Que la acusación era por estafa y apropiación indebida, y en vez de liberarlo, lo llevan detenido a Tenerife 2. Y entonces el tipo dice, me río por no llorar. Lo llevan, a Navarro lo llevan detenido a Tenerife 2. Entonces, ¿qué pasa? Que dice, sí, el concejal intenta esconder, ¿sabes? El del Cabildo intenta esconderlo, la mujer monta en cólera tal y cual, y entonces se da lugar la vista delante de la jueza, y el abogado de Navarro le dice a la jueza que le devuelvan a su cliente el teléfono móvil, porque hay nombres de políticos muy importantes de aquí, de Canarias, y de gobierno central, y que por favor es información muy sensible, que se la devuelvan. ¿Qué hace la jueza? Se le ponen los oídos así y dice, ¿cómo? Le retiene los teléfonos a él, al del Cabildo, tal y cual, y por eso está empezando a salir todo esto. No debemos olvidar que aparte de las prostitutas y la cocaína, etcétera, etcétera, estamos hablando de fondos europeos que nos han robado a todos, que la cantidad puede llegar a ser a 1.000 millones de euros, si no más, porque además no olvidemos que también que la Unión Europea le está pidiendo ahora explicaciones a España de qué está pasando con esos fondos europeos que nos han dado y que no ha habido respuesta en cómo se han gastado, quién los ha gestionado, etcétera, etcétera. Estamos hablando de mucho dinero que nos han robado a todos los españoles.
Esto me suena también a los casos Eres de Andalucía, donde Esto aquí es- nadie esto es sabía nada, muy, pero se lo han muy, llevado muy calentito parecido también. a los seres de Andalucía Sí, yo creo que sí, y a la tiene- implicación Entonces, en los seres sí. de los sindicatos de la es que- cocaína y de las prostitutas. Muy parecido. Mi conclusión, que en España, en teoría, no hay problema económico. Lo que pasa es que nos están gobernando Sí. una cantidad de ladrones, pero ya no gobernando. Es que en toda está la corrupción metida, tanto a nivel político, que dice, si empezamos a sumar los miles de millones que nos han robado, que se han quedado, la corrupción... Habría hospitales, la sanidad estaría mejor, habría viviendas de protección oficial, los afectados de La Palma tendrían ya una vivienda en las mismas condiciones que de la anterior que perdieron. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no hay dinero en España? Porque esta gente se lo está llevando calentito. Pero o sea, yo creo que no ha sido dinero robado, ha sido dinero despilfarrado, porque ellos no están invirtiendo en bolsa con la prostitución. pero es Ellos que este están dinero de- son No, ayudas. no, pero ellos, son- no, pero es dinero sí de ellos han Europa. llevado Exacto. No, pero se han quedado dinero. Por ejemplo, el mediador Antonio Navarro cobraba, lo ha dicho él en una entrevista, el 20% de la operación que se hiciera. Imagínate. Pero él no tenía cargo 20%. institucional ni nada. No. Él era un señor que entraba además por los sitios más importantes sin dar explicación ninguna. De todas maneras, a mí me gustaría tener un comienzo, y es decirle al señor Antonio Navarro que me encanta. Me encanta porque en la plena pandemia, hace 2 años, que mucha gente lo pasó mal y se sigue pasando mal, entre ellos los pequeños autónomos como nosotros, que no sabíamos qué iba a pasar con nuestra vida. A pesar de que él es un golfo, ha abierto un camino para que toda esta trama sea descubierta. O sea, Sí. que a mí este hombre me cae bien. Me encantaría además regalarle una de las prendas de nosotros, porque creo que es un hombre que seguramente le van a poner menos años de condena por haber cantado, aunque está pringado hasta arriba. Bueno, le han pedido, dicen que le piden 20 años. Sí, ¿no? vale. Bueno, pues que le caigan 10 me parece genial. Pero lo peor de todo esto es que además las noticias nuestras son contrastadas. En el programa Ana Rosa todas las mañanas se ponían pedacitos, pero hoy ha habido un programa de 1 hora. Este hombre Es que empezó con una periodista de aquí a decir dónde surgió la primera reunión, y fue en el sur de Tenerife. Con lo cual el alcalde de Arona Le ha puesto una entró demanda. en pánico y ha puesto una demanda. Es que siempre hacen lo mismo. Que todos ustedes pueden buscar el programa de hoy de Ana Rosa y ver cómo ha sido la trama. Y toda esta trama ha sido porque este señor quiere que pague todo él. Pero lo peor de todo es que él dice que Pedro Martín y el señor Ángel Víctor Torres eran conscientes de todo informados de lo que estaba Ayer me lo pasando. dijeron a mí, otra fuente también, y abogada, dijo que me no lo dijo. iba a permitir que se escondieran. Y en la rueda de prensa que dio el señor Ángel Víctor Torres dijo que se iba a personar como acusación el PSOE. O sea, pero ¿van a seguir vacilándonos? ¿Verdad? Es Responsabilidades, ridículo. y además los ciudadanos tenemos que pedir las cuentas de dónde van nuestros impuestos, y que estos señores van por la calle como si tú fueras un muerto de hambre, Sí. en coches oficiales. Si ustedes tendrían que estar en Etiopía haciendo pozos de agua, pedazos de sinvergüenza. Sí. ¿Sabes lo Es que es una cosa increíble. sí. ¿Qué respeto vas a tenerle tú a una No. persona Ninguno, así? ninguno. el Si pro- no respetan a su familia, No, exactamente. Sí. ¿cómo van a pedir respeto? Si tú no has respetado a tu familia, ¿cómo se van a sentir tus mujeres, tus hijos y tus nietos ante tal acto asqueroso que has hecho? ¿Tú has visto las fotos con las prostitutas? ¿Qué tipo de hombres, todos sudorosos, con niñas jovencitas? Esas fotos es la miseria, es la escoria humana. Pero fíjate tú qué curioso esto que en este momento está sucediendo aquí en este plató. Es decir, tú estás hablando de lo que te ha impactado visualmente. Horrible. Y como a ti, a muchísimas personas, le impacta visualmente esa escena que acabas de describir. Horrible, ¿no? horrible. Y las cenas, además, todo lleno de marisco, toda Sí. la opulencia. Claro. ¿Y por qué? Porque aquí nos encontramos ante una circunstancia moral visual. Sí. Cuando un fulano te dicen, fulano de tal, se ha llevado un 20% de una subvención que le correspondía a un ganadero y se la ha metido en el bolsillo, y por cierto, hay un general, Guardia ya Civil. se llama este hombre Francisco Espinosa, al que llamaban papá, por cierto,
Francisco Espinosa, este era en aquel momento el comandante de el jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas. Y claro, la Guardia Civil está trabajando en este caso, investigando, y me imagino que con mucha, digamos que con el corazón partido, porque claro, que un fulano como este vierta sobre la Guardia Civil esta porquería, porque al fin y al cabo la Guardia Civil, que hace una labor muy importante en España de investigación, de seguridad, etcétera, etcétera, y se la han... Es el único que está en la cárcel. Sí. Exacto, lo leí esta mañana. Nos está diciendo Alexi, que está detrás de las cámaras, que de vez en cuando participa, pues que efectivamente es el único que está encarcelado, que es una cosa que no entiendo, porque no comprendo por qué no está también encarcelado como metía... La jueza tuvo que dirigirse a una instancia superior porque veía pruebas de delito y además decía que si ponían libertad, efectivamente, que si ponían libertad al mediador, que había gran riesgo. No, al mediador al Tito y a Bernardo. Al Bernardo. Y sin embargo la fiscalía Fuentes Curvelo no se opuso y la jueza se tuvo que dedicar tuvo que remitirse a la instancia superior para decir, oigan, yo aquí, esto es cárcel, esto es prisión provisional o hasta que se vea como preventiva. Sí, pero la fiscalía, y además la fiscalía dice que no, y aquí hay una cantidad de pruebas que se van a diluir como este señor salga a la calle, y mira, la fiscalía no se opuso. Pero no, está amenazado de muerte. No, la fiscalía no pidió. No lo pidió, claro. Claro, a mí lo que me resulta, en primer lugar, aún no se sabe el nombre de los 15 o 16 diputados del PSOE cuyos nombres se sabe y se conoce. Estamos hablando de que, teniendo en cuenta que el 50% de los diputados del PSOE son mujeres, el otro 50%, por tanto, hombres más o menos, estamos hablando de que uno de cada 3 diputados varones socialista del PSOE en el Parlamento español, uno está pringado en esta trama corrupta y además ha participado de esas juergas con las prostitutas y con la cocaína. Que a mí, insisto, a nivel personal, que lo que hagan ellos, si se lo pagan ellos, me da igual, pero aquí el problema es que, primero, a mí, yo lo que quería decir en cuanto a lo que te había impactado a ti, ¿no? Me impacta mucho. Esa situación que es visual, ¿no? Es que a mí lo que me digo, vamos a ver, pero ¿qué tipos tenemos en la política española que con tanta facilidad entra en ese mundo, se esnifan cocaína y además, después de votar en el Parlamento español no a la prostitución, la prohibición de la prostitución, porque eso es algo no sé qué, para arriba, abajo, cuando yo creo que cuando una mujer o un hombre ejerce una profesión y le pagan y se gana la vida, es su voluntad, puede hacer lo que le da la gana. Y aquí no entramos en tráfico de mujeres, no, eso es otra historia. Hablamos de la libertad de una mujer para llegar a un acuerdo con otra persona y cobrar, si quiere, por unos servicios. Ya eso es una cuestión entre ella y ese señor. Bueno, o entre esa señora y ese señor, que también hay hombres que ejercen la prostitución. Pues más prostitutos son ellos. Pero a mí eso es una cosa. Pero lo malo es, la cuestión es que esa gente habla de una manera cínica e hipócrita en el Parlamento y después se va con estas prostitutas al día siguiente o esa misma tarde. Que decían, esta mañana hemos votado en contra de abolir la prostitución y ahora estamos aquí con las mejores prostitutas. Encima que se ríen de nosotros. Claro. Pedazos de sinvergüenza. ¿Y qué significa eso? Que le importamos nada. Claro, pero es decir, ¿qué le importa a la ciudadanía, a la política, a los políticos actuales, eso al menos claro en un porcentaje muy elevado de ellos que estamos viendo? En cualquier caso, también hay que tener en cuenta que en Canarias los políticos canarios llevan a tope lo que es el tema, se lo toman muy en serio, lo que es el tema de la corrupción, porque tampoco debemos olvidar que hay otro partido canario, Coalición Canaria, que no veas cómo nos dejó sudando a todos los canarios con el tema de las teresitas, dinero que ni se le está, ni se le espera, que se pagó en paraísos fiscales, por el que hay 4 personas que estuvieron en la cárcel
6 años, 4 años, pero estamos hablando de un pelotazo de las Teresitas, de gente que se pone la mano en el corazón y el sentimiento canario, y por un lado te digo que soy muy canaria y por el otro te estoy robando la comida de tus hijos, la educación, la sanidad, te lo estoy robando todo. Y ahora volvemos otra vez. Ahora ya, el origen está en Canarias, fíjate tú, pero El ya es origen una trama a es nivel nacional. Sí, qué Es increíble. que, ¿qué pasa con los canarios Sí. con los políticos de ¿Qué es lo que esta pasa? tierra? Que estoy alucinada. ¿Y Pero- a quién votas en mayo? A los que tienen la bandera canaria en su corazón y te dejan a 2 velas desde las Teresitas, pelotazo, porque en el pelotazo de las Teresitas hubo gente que tenía terrenos y resulta que no tenía terrenos, robaron terrenos, hicieron de todo. Y hay Y después miles si de... te pillan, te aforan. Efectivamente, y luego los aforaban. ¿Qué votas a estos porque dicen que son muy canarios y te van a defender? ¿O votas a estos porque son los de la inclusividad, todos iguales, no vamos a dejar a nadie atrás cuando se lo están llevando ellos todo por delante y calentito? Es que yo de verdad digo, ¿qué problema tenemos los canarios y los españoles cuando llegue mayo, el 28 de mayo, y digamos, ¿y a quién? ¿A quién? Porque yo desde luego tengo muy claro que hay Toda dos la partidos razón. a los que por ahora o devuelven el dinero robado y además hay que señalar también que desde 2018 la Unión Europea advirtió de que había un guardia civil, el guardia civil que estaba cometiendo actos El ilegales. general. Y le dijo a España que tenía que Claro, explicar. habían detectado Sí, eso. sí, sí. Además hay un artículo de la SER diciendo que ya una comisaria en Europa El que había... pidió un churumbel. De 2018, efectivamente. Bueno, y ya lo de consígueme un churumbel. Sí, pero el churumbel en esos ambientes es un travesti. Sí, sí, claro, Un claro. transexual. Pero me O parece... un travelo que llaman en esos... Y dices, Dios mío, y hábitats. esta gente toma decisiones de cuándo tenemos que salir a la calle, cuándo nos prohíben salir a la calle, cuándo Pero tienes mira, que... nos viene bien, esta porque el pueblo gente... tampoco hemos hecho nada, así que No, no, teníamos no. que haber salido antes. Mira, el otro día leí, es verdad, un éxito. El carnaval de este año ha sido Sí. una barbaridad. Pero ojalá esas mismas cantidades de personas Claro. saliesen a la calle a protestar. Porque hay hambre, porque somos una de las regiones más pobres de toda España, porque hay listas de espera en sanidad que te dan hora para dentro de un año, etcétera. Pero eso Por no sí, contar la pero gente que se muere. efectivamente, Pues mira, es que esto es un sinsentido. ¿Qué le pasa a la gente? Pues mira, esto que acabas de ¿Que decir somos tontos? esto que acabas de Es decir que, es ¿qué muy le pasa a la importante. gente? ¿Que estamos acostumbrados ya a que importante. nos roben o qué? Creo que en el último día de carnaval, en la zona de Plaza España, venía nada, en fin, toda esa zona, creo que ha habido se concentraron sobre 450.000 Eso es lo que personas. dicen, 420.000. Hay gente que dice que fueron menos, Las pero eso fotos sí son fue un apoteósicas. éxito. Bueno, me da Fue igual un que éxito, fueran el carnaval fue un 200.000 éxito. personas, ya me parece muchísimo. O sea, sacar a la calle 200.000 personas en una zona es una barbaridad. Pero eso que estabas comentando... La pobreza en Canarias, ¿qué se hacemos mueve, con se eso? mueve la gente pan y circo. Sí, sí, desde Pan y luego. circo, carnaval, fiesta, música gratis, bebida, diversión. Me parece muy bien. Carnaval, algo de perras se queda en Canarias. Me parece muy bien. Pero esa gente no se moviliza ¿No? para cosas importantes. Toda esa gente que es capaz de salir a la calle Pero ¿cómo te vas a movilizar si viene no la se policía y te moviliza mete un para palo? cosas importantes. Te han echado de tu casa, han echado a los niños agarrándose a las piernas de los policías en los desahucios. Ahora uno ocupa, se mete en tu casa Sí. y tú, pobre de ti, como lo amenaces y no le pagues Ni los el agua ni la luz. suministros. Sí, sí, Pero sí. es que esto lo que han hecho es destrozar el país. Pero de todas maneras, tranquilo, que todo llega. La gente llega un momento que está muy harta. Es que, pero yo es que alucino, porque luego les metes un carnaval, que sí, y la gente venga a la calle, digo, y tú te estás quejando y estás poniendo a parir al gobierno, pero estás saliendo a festejar, pues hoy festejas, pero dentro de 2 días convoca Lucha. una huelga Claro. y manifiéstate por la sanidad, por la economía, por jolín. Pero no es tan fácil manifestarse porque la policía te coge y... No, pero tú pides permiso al gobierno y el gobierno te tiene que dar el permiso. Tú le dices por qué. De hecho, ahora en Madrid hay un montón de manifestaciones a nivel nacional. Y las que se esperan. Claro. Tenemos que irnos a la segunda parte ya, entramos en unos minutos y para la segunda parte, en el descansito piensen ustedes una cosa, ¿qué les parecería si las autoridades obligan a las personas a no poder salir, a hacer compras o hacer ninguna actividad más allá de a 15 minutos de tu casa? Es decir, imagínense ustedes una ciudad o un barrio al que denominen barrio o ciudad de 15 minutos y usted tendrá que moverse o bien en bicicleta o bien caminando, hacer su compra. ¿Pero en coche no? No, en un coche, bueno, No tendrás coche dentro en de esa ese época. ámbito imagino que podrás mover el coche. Eso todavía no está por definir o por lo menos yo no lo tengo claro. Pero el caso es que usted, vamos a hablar de las ciudades de 15 minutos. Se lo comentamos enseguida, volvemos en unos minutos.
Bueno, estamos de vuelta en Desde la Recoba, el cielo por Montera. El cielo por Montera, los avezados espectadores del programa habrán adivinado hace mucho tiempo que es una intención, es una declaración de intenciones, ¿no? Bueno, quiero repetir lo que siempre digo entre media hora y media hora, y es que hay que apoyar al comercio local. Ustedes que están en casa viendo el programa o lo ven después en nuestro canal de YouTube, en Ahora Televisión lo pueden ver por la mañana y a lo largo de la semana Ahora Televisión repite este programa en diferentes horarios y diferentes días para que usted pueda verlo, porque es un programa que cada vez tiene mayor número de seguidores. Y decía que es muy importante que hagamos la compra, toda la compra posible en el comercio local, en los comercios cercanos, en ese comercio del autónomo, en todos los sectores, en el textil, en el calzado, en la ferretería, en la alimentación, y por supuesto la alimentación, pues en los mercados tradicionales. Evidentemente yo recomiendo que se haga la compra en el mercado Nuestra Señora de África, que nos abre sus puertas para que podamos hablar de lo que queremos. Así que, y una cosa importante, paguen en efectivo, que nos quieren quitar el efectivo, y el día que nos lo quiten nos van a quitar una parte importante de nuestra libertad. Bueno, y estábamos hablando en la primera parte del programa del caso mediador, el Tito Berni, esta panda de políticos corruptos que han estado malversando dinero, quedándose con dinero de subvenciones que iban destinados a ciertos empresarios, y además, pues encima, bueno, pues yéndose por ahí, pues de prostitutas y de juerga, cuando estábamos todos encerrados en nuestras casas en la etapa de la pandemia, que para mí eso me parece, es, digamos, de las cosas más amorales, ¿no?, que esta gente ha hecho, ¿no? Y por cierto, y ahora pasamos al tema que me ha venido a la cabeza, que lo leí esta mañana en Canarias 7, la verdad es que este tema ha tratado de callarlo las televisiones importantes, pero ya es imposible, ¿no? Y la prensa, Canarias 7 está haciendo una investigación y ha sacado información. Y leí esta mañana que hay un empresario que ha estado pringado en esto, se ha beneficiado de estas subvenciones, por lo que, al parecer, supuestamente, que dicen, el empresario de la construcción, Ángel Ramón Tejera, al que llaman Mon en la trama. Bueno, pues este hombre era muy amigo del general Francisco Espinosa, cuando era el jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas, y este hombre en el sector de la construcción, pues por lo visto estuvo haciendo pues muchas obras en la comandancia y demás, ¿no? Y parece ser que entró en contacto de alguna manera con José Luis Rodríguez Zapatero. La cuestión es que dice el periódico que casualmente después de aquellos contactos, José Luis Rodríguez Zapatero le compró a este hombre una casa en Famara, en Lanzarote, una zona exclusivísima, pues la casa más grande que había se la compró José Luis Rodríguez Zapatero. Ahí dejo la cosa porque es ahí donde deja el periódico la información. Pero que José Luis Rodríguez Zapatero estuvo vinculado con este empresario de la construcción, Ángel Ramón Tejera, que a su vez está vinculado a la trama de la que estamos hablando, es un hecho. Ahora saquen conclusiones. Vamos a ver. Y que el mediador Navarro, Antonio Navarro, asegura que Ángel Víctor Torres, presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, y Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, estaban totalmente al tanto de lo que estaba pasando. Lo afirma este hombre. Así que esperemos las noticias próximas, esperemos. Y no creo que mienta, porque hay temas que dijo no puedo contestar porque no estoy seguro y no tengo la información. Creo que ha hablado desde la verdad. Sí, además habla, porque en la entrevista de May, él dice que no tiene nada que perder, que ya la mujer que ya lo ha perdido todo, que su mujer lo ha abandonado, que se ha quedado sin nada y que él ya no tiene nada que perder, que le da exactamente igual. ¿Va a cumplir condena? Pues... Sí.
No, yo creo que, por un lado, primero, yo creo que algún dinero le están dando las televisiones por esta 1 hora en Ana Rosa Quintana hoy, me has dicho, ¿no? 1 hora. Seguramente le han dicho, venga usted, suelte usted lo que tenga que soltar, cuál es su tarifa. Bueno, pues yo por una entrevista de 1 hora cobro algo. Yo creo que está por ahí también. Pero eso me parece bien. No, que yo no digo que no. Yo digo que además le estará saliendo algo rentable el tema, ¿no? Pero de cualquier manera es necesario que esto salga a la luz. Entonces quiero hilar esto con otra cosa que está sucediendo y que nos quieren imponer. Cuando yo siempre digo que nosotros no sufrimos, en Occidente, no sufrimos estados democráticos, democracias sanas, no, sufrimos partitocracia, es decir, estados en el que el partido político se ha establecido en el poder como una herramienta para controlar a la sociedad, a la población, y una herramienta a través de la cual se benefician unas élites que a su vez esas élites políticas son secuaces, criados, servidores de élites económicas muy importantes que están manejando los hilos del mundo y que nos quieren implantar un nuevo orden mundial a través de esa nefasta, deplorable Agenda 2030. Y una de las cosas que se está tratando de implantar y ya se está experimentando con ella es lo que se ha venido a llamar ciudades de 15 minutos. Y se ha venido una de las... ahí ya en Hispanoamérica, no recuerdo dónde, ya se está tratando de hacer en alguna ciudad, pero aquí en Europa, concretamente en Oxford, se ha tratado de implantar y se ha montado un follón de mucho cuidado, se ha manifestado la gente y parece ser que se está derrumbando ese castillo de naipes que han querido levantar. ¿De qué es una ciudad de 15 minutos? Pues sencillamente una ciudad en la que donde vive una población que se supone puede hacer sus compras, su vida en general, médico, colegios, etcétera, etcétera, no más allá de 15 minutos desde su casa, es decir, caminando o en bicicleta. De manera que... ¿Caminando o en bicicleta? ¿Y los coches? Si tú puedes moverte caminando en 15 minutos y volver, o en bicicleta, en esa enorme circunferencia, dentro, tú ahí podrás hacer eso y no podrás, salvo excepciones, salir de allí para hacer tus compras. Pero bueno, ¿quién es el lumbrera que se ha inventado? ¿A quién se le ha ocurrido semejante estupidez? Pero mira, si todos tienen ¿A quién se le ha ocurrido semejante estupidez? Y semejante y canallada. No, después de comerás bichos, no te podrás mover del los bichos que se comen ellos en la fiesta. Pero ¿no? bueno, pero ¿de verdad creen que esto tiene sentido? Pero vamos a... Mira, les falló lo del cambio climático, que ya la gente es más consciente de que es una burda tal. Les falló lo de comer bichos, porque la gente ha dicho que los bichos no se los piensa comer. Le falló lo del coche eléctrico porque se ha demostrado que es un fiasco. Y ahora vienen con esto de las ciudades de 15 minutos, pero vamos a ver, si de 15 minutos tardo yo caminando de aquí a la avenida de Anaga, ¿no puedo ir a las Teresitas a darme un baño? Pues se supone que puedes ir a las Teresitas si quieres caminando. Pero no, si no llego, que tengo que ir con... la gente que va con muleta, que llega en 15 minutos llega de aquí a la esquina. A ver, la cuestión es que ellos consideran que tu ciudad, que les den, que no puedes salir de un entorno. ¿Y qué hacemos con la Constitución española cuando dice que todos los españoles son libres de moverse a donde quieran dentro de todo el territorio español? Pero ¿estamos locos o qué? Estamos todos locos. Como los confinamientos que también fueron ilegales. Los confinamientos fueron anticonstitucionales. Pero lo consiguieron. Y no ha pasado nada. El presidente, el nefasto... Claro, pero porque los puso el mismo que está... El nefasto, deplorable, traidor a España, psicópata, traidor a España, Pedro Sánchez... El traidor a España, Pedro Sánchez, que nos ha traicionado con Mohamed VI, a ver qué cosas tiene Mohamed VI de él y de su mujer, porque parece que de ambos tiene información. Este despreciable sujeto que nos ha traicionado, este sujeto hará lo que le dicten las élites que manejan la Agenda 2030. Y a este sujeto despreciable le importa un bledo la ciudadanía, y si dice que implantamos ciudades de 15 minutos, lo voy a implantar. Pues no, que no. Pero nos encerraron, este sujeto despreciable nos encerró 100 días de forma inconstitucional
y le dio exactamente Pero la igual. gente tenía miedo. Ahora cuando Igual. te digan a ti que tienes una ciudad de 15 minutos va a decir, ¿qué? ¿Perdona? Vamos a ver, que no, ¿Tú que sabes no, lo que le va a que durar a no. ellos la Agenda 2030? Nada. 15 minutos. Sí, exactamente. Muy bueno. Nada más. O sea, no hay ni que preocuparse. Que Y es el Habrá efecto de la la Viagra, única, pero 15 tú, pero tú, minutos. pero perdonadme una cosa, por qué sabemos esto? ¿Por qué sabemos que esto está tambaleándose? Porque en Oxford la gente ha salido a la calle, se han manifestado cientos de miles de personas Pero y estás han dicho loco, que claro. de ninguna manera. Pero si la gente no se mueve y lo asume, La gente le dice 15 nos minutos lo y se comemos muere con de papas risa. fritas. Pero vamos a ver, vivimos en una isla. Mucha gente trabaja en el sur. ¿Qué le dices? ¿Que se queden en Weimar? Es que Sí, es no, ridículo. pues, ¿Sabes a lo ver. que pasa? Es que no yo tiene creo que ellos sentido. hacen estos planes cuando están todos embriagados. Exacto, de fiesta. Venga, supéramelo. Una A ver, propuesta de sí, ley. después de los bichos, supéramelo de los Exacto. bichos. Espérate que te lo supero. Ciudades de 15 minutos. Pero fíjate, todo está vinculado, de mira. 15 pisos. De- Sí, o igual de 15. pero mira, pero es que todo está vinculado. Hemos hablado también en este programa, hemos hablado Es que es hay absurdo. una intención de eliminar el dinero en efectivo. Entonces, ¿cuál es la jugada? Eso sí lo puedo hacer, pero La los jugada 15 es minutos la se le fue siguiente. pinza. Ciudades que están delimitadas de esta manera, ciudades en las que cada vez va a haber más cámaras de localización, cámaras en callejeras, Las tapas. que además van a estar vinculadas a un programa de reconocimiento facial, como ya está sucediendo en China. En China China ha elaborado el programa de reconocimiento facial más desarrollado del Sí, mundo. Con del mascarilla mundo. son capaces, porque Hasta tú con intentas tu mascarilla. iPhone abrirlo con la mascarilla y no te reconoce. Pues en China las cámaras vas por la calle con tu mascarilla Sí, puesta señor. Tapas la y cara dicen, y mira, sacas es un ojo Norma, solo. es Jesús, pero estamos locos, pero China Claro. es una Mira, dictadura ¿tú sabes y... que cuando Jesús me contaba esto hace tiempo, porque él es un erudito de la información, yo decía, Jesús se está juntando con gente loca. Cuando él me ¿Verdad? contaba esto... ¿Qué fuma Jesús? ¿No? Sí, ella me decía, Hace más de 2 dice, años iba a la tienda a visitarlo y me decía, Normita, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. Y yo decía, le dije a mi madre una vez, digo, Jesús está raro, ¿eh? Me saca unas conversaciones. yo no sabía, yo pensaba que ella estaba su- Jesús se está juntando con gente rara. No, pero es que yo cuando iba a ver iba a saludar a Norma allí, no sé, me sentaba, yo hacía... Es que te dicen eso, ¿verdad? Y dices, claro, ¿cómo? yo Pero todo- yo estaba haciendo todo- mi campaña todo ha de salido. informativa y Ha yo le decía a salido, Norma, yo oye, sé. Norma, estas cosas están pasando. Y yo con los amigos que me conocen saben que yo voy a pagar a un supermercado y saco el billete y tal. Y entonces en efectivo o en Con tarjeta. no, en efectivo. Y además sepa usted que nos quieren quitar el dinero en efectivo. Y le cuento a la señora y sí, y tal. Y yo hago un ejercicio diario enorme. Yo que Cuando llego a vaya casa la agotado. peluquería, cuando digan, Llego a casa efectivo, agotado del esfuerzo de comunicación Pues que tú hago. sabes cuando te digan efectivo tarjeta, le dices, paga el Tito Berni en 15 minutos. Y ya está. Y en cuanto se corra todo el vacilón de los 15 minutos y la Agenda 2030 y todo Sí, eso, sí, es que hay que van a tomárselo tener a que salir vacilón. corriendo como los galgos que no los quieren proteger. Mira, yo lo que me planteo es que ahora, cuando empiezan las elecciones en mayo y luego las elecciones a nivel nacional, ¿qué va a hacer de esto a esta gente? Cuando no tengan cargo y no tengan nada, Y no espérate, tienen estudio, y no tengan que saben salir a nada. comprar el pan, porque además el IPC ha vuelto a subir. O sea, vamos a ver, Bueno, los está precios siguen subiendo. disparados. Como decía hoy, dice, yo no entiendo, porque el gobierno, el mensaje que plantea el gobierno es que todo está bien, que los precios han bajado. Nadie, ningún ministro se ha metido en un mercado a hacer la compra. No tienen Espérate, ni idea está bien de lo que España, están ¿no? hablando. Por eso Ferrovial se acaba de ir Efectiva, por ejemplo. y se va a ir a Acciona. Es que, y fíjate tú que y además la Por las imagen, imposiciones del señor Sánchez. porque además y se no está se metiendo fían. con el de Mercadona. Es que Se es está eso. metiendo con Amancio Ortega. Es que es eso. Creo que hoy Sánchez Amancio, estaba cierra las tiendas. en Ceuta, iba a ir a Ceuta. Uy, hoy. pues habrá ido con ¿cuántos policías? a inaugurar no sé qué cosa que dicen que no tiene mayor importancia. pero que ha ido a- Sánchez estaba con el tema forestal. Pero hoy, si que lo Sánchez vi no puede en poner la- un pie en la calle, porque los, O ayer, los o fue ayer a abucheos son Ceuta, o- alucinantes. Si es que ya no puede Sí, poner sí, un sí, pie en sí, la sí. calle. Es que... Sí. Pero mira, se le nota en la cámara porque está como traspapelada la cara, como cuando alguien ha sufrido un shock que se le meten los ojos para adentro y la boca y está todo pálido. Y Me lo dijo- de que te bote chapote, no me eso digas que no estuvo fue un muy bien, golpe. muy bien. Que te bote chapote, es que está todo el mundo... Y además creo que él es Chapote, ¿sabéis quién es, no? un etarra. Un etarra asesino Claro, criminal pues era que lo está que involucrado van a- Pero es que es verdad. en asesinatos. Pero es que tiene hasta su rima, de ¿sabes? un- Que te bote chapote. No, pero además hay ahora que sacar canciones de 15
minutos y tomarse Sí, las cosas a así. vacilón y empezar a ir a los plenos de los ayuntamientos para pedir además responsabilidades y un listado en qué se gastan nuestros impuestos, así como se paralizó el tema del Museo Rodin, Ah, que sí. vinieron Sí, el claro. director de, no sé si era de Sí, pero yo te voy a Paraninfo, decir, pero verdad que te interrumpa, Sandra. Yo estoy seguro Yo soy Norma. que si, digo Norma, disculpa. en general. Norma. Mira, si el lugar de yo por la información que tenía no estaba de acuerdo con ese dinero para el Museo Rodin. No, gastarse no, millones. no, No estaba de no. acuerdo. Pero lo que sí digo es una cosa, que si en lugar de ser el lugar de ser iniciativa de Coalición Canaria el alcalde Bermúdez, la iniciativa la tiene en ese momento Uy, ¿un socialista? la socialista Patricia Hernández, que no sabe lo que es el IPC. Ah, bueno, sí. No, yo creo que ya lo Ese sabrá, vídeo pero es en brutal. su día no lo sabía y tenía que saberlo. Porque ¿El IPC o el Producto Interior Bruto? el PIB, perdón, no sabía lo que era el Producto Interior Bruto, no sabía lo que era el Producto Interior Bruto. El Bueno, da PIB, igual, al no grano. solo el de Canarias, sino el concepto en sí, yo creo que no lo sabía. No, Bueno, no sabía lo en lo que, si llega a ser ella quien solicita el tema y habla de esto, seguro que no se le echan encima ni la gente de la Universidad de La Laguna, que está implicada con los temas del arte, en fin. El arte hay que apoyarlo. Y a mí me gustaría pero- sacar otro tema también. A todos recordamos que la ley CSI sigue vigente. Ay, mi madre, todos los pederastas que salieron hoy. pederastas que han visto disminuida la pena o puestos en libertad. Ya hay 71 violadores y agresores sexuales que están libres en la No, calle. no, 71. más. No, 71 en la calle. Y 500 afectados, o 700 afectados. que han visto que, Que si se no le va a salen reducir- hoy, se le va a salen reducir la mañana. pena. Bueno, pues las declaraciones de nuestra ministra de Igualdad es que está trabajando en ello, pero no dimite la tía y que además la ley no está mal, pero de verdad es que Está, está está mal enfocada por los jueces. Ahora resulta que los socialistas que están viendo que entre la corrupción, las mujeres y tal y cual están perdiéndolo todo y han dicho que van a elaborar ellos una reforma de la ley y ahora resulta que están esperando los de Podemos. ¿Quién va a ir el 8 de marzo a manifestarse por el Día de la Mujer? Bueno, Como yo vea a la una que se mujer va a montar manifestarse, allí. es que va a ser brutal. La que se va a montar. Las feministas han dicho que ni de con coña. toda su cara van a ir, porque ellas no tienen vergüenza. Pero, Y van a ir. ¿con qué cara va esta tipa la que a tiene. enfrentarse No, van a ir, a una... van a ir con sus guardaespaldas y tal, pero le van a montar defenderlas a las le van a mujeres, montar pero un sí, lío. pero porque tenemos una ley que lo que hace es denigrarnos, inseguridad a tope. Todas las asociaciones de violencia de género están todas enervadas. Y tendrá la desfachatez de ir el 8 de marzo Da pa' eso a y pa' manifestarse. ¿Por qué? Por ella. Porque será por ella. Porque por mí, a mí desde luego no me representó nunca desde el principio, cuando empezó con aquella movilización que convenció cuando empezaron con la historia del lenguaje inclusivo y ahora mismo con la ley CSI, desde luego menos O todavía. sea, y ahora me quito el apellido de mi padre por no sé cuánto, no sé qué. Pero idiota, si el apellido de tu madre viene de tu abuelo. Es que eso, es que no eres más tonta porque no practicas. es que es un sinsentido todo absoluto, ¿sabes? Es Pero que, lo grave, ¿sabéis qué es? Cuando es un sinsentido de las cosas, hay cosas que suceden que son un sinsentido, pero no afectan a la ciudadanía, a nuestra calidad de Sí. vida. Pero el problema es que el Sí. sinsentido de esta partida de golfos afecta a la ciudadanía. Claro. Hablamos de suicidios, Nos afecta. 11 suicidios Bueno. diarios en España que no pueden salir en prensa. porque están prohibidos. 4.000 suicidios al año 11 y no diarios. pero es que los niños se... están empezando a suicidarse. Normal, con los ambientes Los de las niños, casas. que es peligrosísimo, niños que con 10 y 12 años no le encuentran sentido a su vida Es que no la y tienen. que se suicidan, es que es no la peligroso, tienen. es que esta sociedad está enferma, una sociedad en la que sus niños se están empezando a suicidar es una sociedad podrida, enferma y hay que hablar del suicidio, hay que Claro. poner a los especialistas que de verdad entienden de esto y hay que empezar a actuar ya y por lo visto aquí tampoco se habla de eso, o sea, y además mira, pero nos perdona, preocupa... que el señor mediador dijo que también algunos periodistas sabían esto desde hace 2 años Ah, y no sí, se y han se atrevido callaron. a hablar. O sea que los periodistas, ustedes también se las traen en Hombre, la... vamos Sí, a ver, sí, la también. prensa, una El parte, cuarto poder, el cuarto la poder. mayor parte de la Pues vaya prensa poder, española no pueden está nada. igualmente podrida. ¿Por qué? Pues porque se ha vendido a quienes le pagan, a quienes le ponen la comida en la boca, que son en parte la política podrida y en parte los empresarios que están detrás de moviendo los hilos de esta podredumbre, ¿no? Perdona, hay otra cosa. ¿Cómo se llama la empresa que ha comprado el gobierno para el conteo de votos? Intra. Intra. Ahora resulta que la empresa, ahora el gobierno es el Intra, que no, va perdón, a contar. Intra, no, va a Intra. contar los votos
en las elecciones de mayo. O sea, los socialistas van a contar nuestros votos. Sí, como lo está... mira, Eso es súper preocupante. lo que pasó No, en tu Brasil... voto a lo mejor... Eso pasó en Brasil. lo que pasó en Brasil, que hubo un pucherazo Estados descomunal, ahí también estaba Indra. Porque también había dos empresas, una de ellas era Indra, pero la que se no, ocupaba eso no es ilegal, eso no es del conteo del tema Hombre, ellos lo van a electrónico. intentar. Un Yo gobierno creo que no puede contar los votos de unas los elecciones. votantes deberían de No, reunirse. no puede ser juez y parte, no puede. No puede, pero no puede. Lo son. Mira, una cosa rápida, breve. ¿Qué os parece que, imaginaros que desgraciadamente, esperemos que no lleguemos a eso, nos eliminan el dinero en efectivo y todo lo que... Ustedes escuchen esto, por favor. Entonces todos tenemos que pagar con una tarjeta o con un medio digital, ¿no? O sea, un medio móvil o algo parecido. Y resulta que establecen que por cada ciudadano podemos dejar lo que se ha venido a llamar una huella de carbono. Ay, qué pesados con esa. Otra mentira. Imagínate, es lo que quieren implantar. Otra cosa es que lo puedan hacer, pero lo quieren ideas hacer. Tienen los tipos, lo quieren hacer. Ideas, Y entonces ideas. resulta que Son delirios. resulta que tú no puedes, que cada persona tiene asignado 4 kilos de carne al mes, 4 kilos no sé qué, 4 cigarrillos, no sé cuántas. Es decir, una serie de productos que están marcados, como por ejemplo la carne, pues dice que los pedos de las vacas, que además no sueltan CO2, lo que sueltan es metano. O sea, un pedo de la vaca está matando como los coches del universo. Pues si no distinguen de gases. Resulta que, claro, tú vas a comprar al supermercado cuando ya han establecido esto y vas a pagar y te dice el del supermercado, no, mire, yo no le puedo cobrar y por lo tanto no le puedo dar la carne, no se puede llevar la carne porque me dice aquí que usted ya la cuota de carne que puede comprar al mes ya la ha gastado. Perdóname. Bueno, no te preocupes, que no tenemos dinero para comprar carne. Podemos pasar a otro punto. Mira, vamos a ver. Bueno, que yo no, no como que carne, no, que me no. da una devolución en mi cuenta. Pero no se trata ni siquiera de plantearnos eso. Es que para perdona, mí que no. Que lo han planteado. Pero que cumplan ellos primero. Pero mira, es mejor que se vayan de prostitutas. ¿Verdad? Pero que no, Váyanse de fiesta, que ellos que pueden lo de plantear que es que que al final nos van a hacer creer que es el sol el que gira en torno a la Tierra, ¿sabes? Como esto siga así y estas locuras sigan así, pero al dime, final va a resultar que es que el hombre es el que da luz y la mujer es la que tal, porque luego Bueno, lo hay otro... algunos con barba, con barriga, que me enseñó Jesús el otro día. Qué una pena, foto. pobre niño, Ay, mira, pobre de verdad, criatura, pobre niño, no, pobre mira, hijo. esto es un intento que va a fracasar, porque el otro día vi un meme que ponía, tú sabes que además la Unión Europea prohíbe los coches de gas En el 35, creo. en 2035, y había un meme que ponía países en el mundo que a partir de 2035 solamente van a tener coches eléctricos. Europa, el resto de los continentes, solo todo. Europa, el Digo, resto, hay que ser claro. Solo nos solete. queda ir a Cuba. Pero mira, además, van a eliminar el dinero en metálico en Europa, van a eliminar los coches de gasolina en Europa, van a imponer lo de las ciudades de 15 minutos en Europa, van a querer que los europeos comamos bichos, Europa es el continente que menos contamina, creo que es un 5 o un 0,5, que no tiene Sí, nada, muy poco en relación al resto. pues ¿no? somos los que más impuestos y tasas pagamos Eso sí es verdad. para la contaminación. Pero vamos a ver, los europeos tenemos que despertar claro. y ya. O sea, vamos a ver, esto es un vacilón. ¿Y por qué Esto Europa? es un vacilón. ¿Por qué creéis que es Porque es la Europa? cuna de la civilización, porque Europa es la que mueve, porque Europa es la evolucionada, porque es la desarrollada. Y no interesa, cuando tú quieres un grupo de borregos, les quitas la educación, les quitas la alimentación, la alimentación Y le va a ser metes muy miedo. jodido, porque la gente sí que mata cuando tiene hambre. Mira, al canario le quitas la ruta de Guachinche, que es Imagínate. más de 15 minutos, y prepárate. Nada, Pero señores, el motivo por el cual a Europa nos están cascando, están cobrándonos esos impuestos Es una descomunales barbaridad. a costa a cuento del cambio climático, etcétera, etcétera, es porque Europa es una sociedad de momento con dinero que lo está pagando y lo puede asumir, y porque además los políticos europeos están todos absolutamente comprados por las élites anglosajonas, protestantes, que manejan la masonería mundial y que están al frente de las grandes empresas, corporaciones, como por ejemplo BlackRock, Vanguard, y ojo, anglosajones protestantes y anglosajones judíos. Bueno, anglosajones judíos, norteamericanos y británicos judíos, porque el gran capital que por ejemplo BlackRock, por ejemplo Fink, el presidente de BlackRock es judío, o la familia Rockefeller son judíos, igual que los Rothschild, es decir, que ahí hay una... Y esa es la realidad.
Esa es la realidad. Esa es su el mundo realidad. Exacto, esa es su realidad, el no la mundo, nuestra. no, la realidad es lo que están, lo que Viven en pretenden mundos hacer. paralelos. Nos quitaron la venda de los ojos. El mundo, las élites anglosajonas, Estados Unidos, el Reino Unido y toda la comparsa, la Commonwealth, Canadá, Australia. Mira, Estados Unidos, Reino Unido te hablabas que Están Oxford se ha manejando- empezado a revelar Está ya. manejando los hilos del mundo, pretenden, de Occidente. pretenden, de Occidente. sí, porque, mira- China, Rusia, India, Asia le han dicho, móntate aquí porque nosotros vamos por nuestro camino, evidentemente. Volvemos en unos minutos y vamos a hablar de arte y de pintura con un gran pintor canario, Herreño por más señas. Ahora verán ustedes quién es. Hasta dentro de unos minutitos. Estamos de vuelta en Desde la Recoba del Cielo por Montera, en este escenario único que es el mercado Nuestra Señora de África. El sol se pone, sale, el azul de repente el cielo, vienen las nubes, pero yo lo prefiero para estar más fresquito. Y vamos a hablar esta última parte de arte, de pintura. Y tenemos para ello nada más y nada menos que a Julio Padrón. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días Bueno, todavía. buenos días Todavía no son las 2. Julio Padrón, oye, muchas gracias por estar con nosotros. Pues nada, Es gracias- un placer gracias a tenerte ustedes. aquí con nosotros. Sí. Julio es pintor, es un gran pintor. Yo he estado profundizando, visualizando, viendo en estos últimos días con mucho interés tu obra y estoy sorprendido de tu capacidad para, por ejemplo, pintar un retrato con objetos alusivos al personaje, como por ejemplo uno que me gusta mucho es el de Van Gogh. Tienes también de Frida Kahlo, Sí, tienes sí. También de Rafael Nadal. Sí, hay 50 personajes hechos ya. De Rafael Nadal también Sí, también, tienes. también. Y claro, y antes de pasar a profundizar en tu vida como artista, me gustaría que nos explicaras un poco cómo se te ha ocurrido eso, y aparte debe ser complicado, difícil encajar eso ¿no? Para crear ese rostro. Bueno, yo empecé en concreto con la caricatura de un concurso que hacía el ayuntamiento a nivel internacional de caricatura y dibujo humorístico. Entonces presenté digamos, un personaje que en el caso aquel era Cristóbal Colón, que yo lo titulé El huevo de Colón. Entonces recuerdo que la sorpresa que me llevé que se ganó un tercer premio la caricatura. Y yo totalmente contento, ¿no? Yo vengo desde el mundo de la publicidad, en el cual hacíamos muchas ilustraciones, y era un tiempo que la publicidad se hacía todo a mano, no existían los ordenadores para eso, ¿no? Claro. Entonces estaba pues avesado, digamos, en el watch, que es la técnica con que se hace esta caricatura. Sí. Entonces de ahí partí y ya después de eso, en otros concursos sucesivos del ayuntamiento, pues gané 3 premios más, ¿no? Entre ellos el del rey Juan Carlos I, Sí. uno de ellos, Teresa de Calcuta, el segundo, y otro no recuerdo ahora cuál fue. No recuerdo. Entonces, sí, entre ellos estaba el de... Vamos a ver, mientras que hablamos con Julio, vamos a ver, los espectadores van a poder ver, hemos elegido 3 obras, para que una de ellas es El paso de las gaviotas, de tu serie Naturalezas Entrelazadas, el rostro de Frida Kahlo, que estamos diciendo, con esta técnica que hace Julio, y también uno que me ha gustado mucho, que es el Templo de Vida. Pues es una imagen en la que las aguas están transparentes, se ve con unos peces. Me ha gustado mucho y también lo van a ver nuestros espectadores. Julio, antes de pasar a que nos hables de tu obra, ¿cómo empezaste a pintar? ¿Cómo entraste en el mundo de la pintura? ¿Cómo fueron tus primeros años como niño, adolescente? Bueno, yo desde niño ya estaba cogiendo tinta china, pinceles y todo eso para dibujar y todo eso. Y aparte de eso también comencé a hacer como figurillas de barro, que después el sucesivo ya lo fui dejando, pero yo empecé por ahí, a los 4 o 5 años ya estaba haciendo figuritas de barro, ¿no? Y a partir de ahí pues dibujaba... ¿Desde los 4 o 5 años? Sí, más o menos, sí. Pero dibujar en plan un poco infantil todavía. Recuerdo que hacía retratos de familiares míos y tal. Y a partir de ahí pues yo seguí trabajando, haciendo, ya después entré en los primeros tiempos del óleo, que al principio pues no le encontraba yo más o menos salida al óleo, ¿no? Y ya en eso ya pasaron pues unos años más, ¿no? Después yo fui para Venezuela a los 15 años más o menos,
Y entonces allí comencé pues a estudiar dibujo publicitario, que era una opción que tuve, ¿no? Entonces, aparte de eso, alternaba mis tiempos con salir a pintar al óleo, allí en Caracas. Entonces de ahí pues partió digamos, todo esto, ¿no? Y recuerdo que el primer, digamos, maestro en la mente fue Van Gogh, justamente, ¿no? Van Gogh. Sí, por ver unas revistas digamos, de Van Gogh. Y entonces de ahí me impresionó mucho la pincelada extraordinaria de Van Gogh, y ahí comencé yo como si fuera una sensación como de imitar a Van Gogh, ¿no? Y ahí partieron todos, ¿no? Y a partir de eso, después más tarde, el estilo que yo acogí, que era como una especie de impresionismo, yo creo que estaba influenciado por Van Gogh, pero ya era otra cosa. Entonces me pegué, después de venir a Venezuela, estuve como 7 años allá. Al venir de Venezuela comencé a hacer cosas sueltas, nunca en plan serio, ¿no? Entonces seguí en eso. Y las primeras exposiciones que hice era todo una especie, digamos, intentar hacer un alarde del impresionismo, que era pincelada corta. Al principio los cuadros eran bastante puntillistas. Yo creo que era un poco pensando en la pincelada de Van Gogh. Entonces ya... el puntillismo, sí, que fue... No era un puntillismo tal, porque el puntillismo hay un... A mí siempre me ha llamado la atención. Sí, el puntillismo es una técnica bastante científica, que tiene unas normas específicas. Sí. Pero el puntillismo, por ejemplo, que comencé yo, era una cosa mucho más suelta, más diferente. O sea, no llegaba al puntillismo puro, pero sí tenía bastantes similitudes con el puntillismo científico, ¿no? Entonces seguí dibujando y pintando, y comencé aquí en Tenerife, ya establecido aquí en Tenerife, que fue alrededor del año 1970-71. Comencé en primer lugar, comencé a trabajar de una agencia de publicidad. De ahí estuve como 12 años en una agencia de publicidad, y a partir de eso ya pues me establecí por mi cuenta en un estudio de publicidad, ¿no? Que lo hacía para diferentes empresas. ¿En qué agencia trabajaste por publicidad? Yo trabajé en Alas Publicidad, que estuve como 12 años. Recuerdo, estamos hablando de los años 80. Sí, de los años 80, sí. Recuerdo a la publicidad. Sí, sí. Entonces ahí ya pues me monté, digamos, ya me fui de Alas Publicidad y monté con una especie de estudio de publicidad, diseño gráfico, de diseño gráfico para diferentes agencias, ¿no? Entonces en todo esto alterné, ya comencé yo a pintar un poco más en serio, pero nunca como para exponer, sino hacía cosas sueltas así y tal. Entonces de ahí comencé yo en primer lugar ya decidí hacer Bellas Artes, que recuerdo que la hice por libre. O sea que hoy en día Bellas Artes no se puede hacer por libre, que creo que es muy complicado hacerlo, pero en el tiempo que la hice yo ya se podía hacer por libre, y la hice, ¿no? La gente siempre me decía que cómo era posible hacer eso por libre, y de hecho la hice por libre. Solamente iba a los exámenes. Si en un examen no aprobaba, pues el segundo ya sabía más o menos por lo que querían, y ya intentaba sacarlo. A partir de ahí pues ya seguí yo un poco el rumbo, ¿no? Y fue entonces cuando ya hice Bellas Artes, y mientras tanto yo alternaba en el estudio de pintura, el estudio de publicidad. En una parte del estudio de publicidad comencé a dar clases de óleo. O sea que ya estaba yo un poco metido en el tema, y yo creo que empecé a dar antes clases de óleo antes de que ponerme a pintar en serio, ¿no? Después, sí. ¿Tu técnica favorita cuál es? Mi técnica favorita es el óleo. El óleo. Sí, el óleo. Yo tanto el tema que utilizo en las caricaturas es el wash, es por el tema siempre recordando las ilustraciones que hacía de publicidad, ¿no? Pero es otra técnica que hoy en día me apasiona un momento, el wash solamente para caricaturas, ¿no? ¿El wash en qué consiste el wash? El wash es acrílico. Sí, es como sí, más o menos, es una pintura al agua, que es una cosa entre medio es al agua, pero es entre medio como del acrílico y la acuarela. No se trabaja con tanta agua, tanta aguada, sino es un poco más la pintura, como si fuera la pintura cuando se pinta una pared. El acrílico le da intensidad, sí, me imagino, ¿no? El acrílico, por ejemplo, la técnica del acrílico... Fija más. Sí, la técnica del acrílico es diferente a lo del guache, porque el guache se utiliza para cosas pequeñas, y el acrílico se puede utilizar en cosas inmensamente grandes, solamente para hacer manchas y todo eso. En el tipo moderno, por ejemplo, es estupendo el acrílico. No obstante, yo ante el óleo yo nunca he podido con el acrílico, porque me da cosas que yo soy una persona que trabaja mucho
los degradados en óleo y tal, y el acrílico no lo da. El acrílico es una pintura que se seca sumamente rápido, Sí. y al cabo de 10 minutos ya no le puedes hacer nada porque está totalmente seca. Sí. Entonces, por eso quiero el óleo, que me da todo lo que yo quiero. O sea, la cocina del óleo y tal es una cosa muy, muy específica que a mí me da. Puedo estar un día sin trabajar en él y volver, y el óleo está totalmente tierno todavía y puedo seguir trabajando. Cuando queráis vosotras intervenís. Ay, yo estoy como así, como... Escuchando. Sí. Es tan artista y tan maravilloso. Yo pude disfrutar de su última exposición en el Parlamento de Canarias y se me hizo corta. Y me llamó la atención uno de los, bueno, varios cuadros, pero uno que eran melocotones, duraznos, algo así. Albaricoque. Albaricoque. Porque yo pensé que le había puesto pelo. Porque yo de lejos no veía pelo. Y entonces me acerqué. A la piel de, claro. Claro, la pielilla, increíble. Y después vi unas castañas que te lo juro que pensé que había puesto, no sé, la piel de la castaña. Es que es una cosa tan real, pero tan increíble. Y después, bueno, ya otros cuadros con el Roque de Salmón y unos loros. Pero unos colores... El hiperrealismo que estamos... Sí, te sí. atrae, te gusta. Con respecto a eso, mira, yo siempre, toda mi vida yo he trabajado en impresionismo para toda Canarias. O sea, incluso yo le he hecho, a mi forma de entender, un homenaje a cada una de las Islas Canarias, que tiene sus títulos a las exposiciones, y empecé con El Hierro, que es mi tierra, que es la exposición que más, con más aversidad a trabajar tuve al principio, porque tenía unas ganas enormes de comenzar a trabajar, y recuerdo que la hice en bastante poco tiempo, ¿no? Después ya seguí con Tenerife, que es una exposición como de 40 cuadros de Tenerife, todo, y ahí seguí con todas las Islas Canarias, menos Lanzarote, que me quedó en lontananza, digamos, no lo llegué a hacer, yo creo que ya no. Entonces siempre he trabajado en ese estilo, impresionismo, pincelada, no tan puntillista como al principio, pero sí todo un poco impresionista. Pero en esta última exposición yo he querido cambiar de técnica, y porque siempre me ha llamado la atención hacer una cosa diferente. Entonces, de ahí donde vienen los cuadros estos, que yo pretendo que algunos sean realistas y en algunos aspectos hiperrealistas. Pero también son relajantes. Sí, bueno, claro. Tienes uno que era, no sé si era una diosa, tipo de hindú, Sí. ¿Cómo se llamaba ese cuadro? Eso es Gilgamesh, que es un rey de Mesopotámico, algo así. Pero una cosa tan... Además, la diversidad de cosas que sabe hacer. Sí, claro, muy mismo variadas tienes técnicas. un albaricoque que te hace la caricatura de Van Gogh y Frida, y después te hace los roques de Salmón y los loros. O sea, tienes una diversidad que donde entras tu cerebro empieza a captar todo eso, y aparte de que te emociona, a la vez te relaja por los tonos que usas. No sé, es una cosa que el que ama el arte y lo siente lo puede percibir. ¿Y para cuándo una próxima exposición o dónde podemos ir a ver la Bueno, obra? Vamos a ver, la exposición esta que estaba hablando Norma, estuvo en el Parlamento Canarias del 9 al 16 estaba programada para ser del 9 al 25, pero por el tema del carnaval me cortaron la exposición y me quedó hasta el 16. Y ya estaba yo en conversaciones con el Círculo 12 de enero, y se va a exponer próximamente en el Círculo 12 de enero. Sí, justamente desde el día 21 hasta el 4 de abril. Tienes también una sala que ellos... con algunas piezas diferentes que estaban a medias, y las estoy terminando como el para... Círculo Amistad 12 para de que no enero, se... también el Casino de Tenerife suele también hacer exposiciones de pintura. Yo en el casino en el casino tenía antiguamente una sala mucho más amplia, que yo puse como 3 o 4 veces en mis principios, ¿no? La exposición, por ejemplo, del Hierro de Tenerife y todo eso, todas las hice allí en el casino. Después cambiaron la sala del casino, la convirtieron en otra cosa, y hicieron una sala más pequeña, que ya para mí no... Es chiquitina. Que es muy pequeñita, y para obra mía no... Está justo, entras desde fuera, Sí, o sea, no tienes que ir al interior, pero Es efectivamente... una sala pequeña, como de altibajo, Es pequeñita, es incómoda, incómoda. porque Si uno quiere poner cuadros dos niveles, cuadros más grandes, lo que sea, se queda todo muy Sí, requisito, no tienes espacio para verlo, ¿no? Para alejarte. ¿Y Después esa ya, vocación tan temprana de dónde viene? bueno, eso es una cosa que nunca se puede decir de dónde viene por una cosa que le surge a uno. Sí, ¿no? Si yo comienzo a los 4 años, a los 5 años, él está Así de repente. Pero ¿no hubo algún antecedente en tu casa? No, es que es curioso porque hemos tenido aquí a Ismael de Francisco también, Ismael y Francisco. empezó Jovencito. también 4 o 5 años que la madre le dio un lápiz, y él empezó a dibujar, y se quedaron, por eso son vocaciones genios tan bonitas, nacen. que son Yo- genios, claro, yo y con recuerdo- 4 años. Yo recuerdo muy que en joven. aquellos tiempos en Valverde, en el Hierro, pues no existía la ciudad de ir, por ejemplo, a Valverde, que es donde habían más cosas, que era la capital y tal. Yo recuerdo decirle a mi madre que iba con frecuencia a Valverde a comprar alguna cosa, lo que sea, y con ropa o cualquier cosa, ¿no?
Entonces yo le decía, mira, no te olvides de traerme la tinta china y el pincel. Ay, Entonces ay, mi ay, madre ay. me llegaba siempre con la tinta china, es lo que yo le pedía, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? Mi niño, claro, hay niños que piden chocolate. Y estaba otros piden totalmente colorines. alegre yo con eso, mi tinta china. ¿Y hay alguna A mí- obra de la que te sientas realmente, digas, Eso esta es mi... me la acaba de robar de la boca, ha hecho así, Telepatía, Sandy, me la ha telepatía. arrancado. Te iba a preguntar Realmente- cuál era tu obra preferida. No, realmente no hay obra preferida. La obra es toda la obra. O sea Toda. que Todo el conjunto. todo el conjunto. No puedo decir esta me gusta. Lo que sí está claro es que, por ejemplo, en una exposición hay cuadros que me gustan menos y otros me gustan más. Pero decir esta es mi preferida, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque la obra se compone de todo el conjunto de toda la obra, ¿no? Entonces, por eso no se puede. Yo te voy a hacer una pregunta comprometida, Julia, A ver. si te parece. Bueno, Evidentemente no tenemos en una provincia como San Roque de Tenerife como las Islas Canarias, una región, muchísimas profesiones, muchísimos abogados, economistas, arquitectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos pintores, cuántos escultores, cuántos escritores, incluso cuántos artistas hay que verdaderamente destaquen y se puedan ganar la vida con lo que hacen, con lo que pintan, con lo que esculpen? Y la pregunta es la siguiente. Yo creo que, dado que estamos hablando de excepciones, deberían tener un apoyo importante de las instituciones, porque hay dinero para eso y para más. Si no lo malversan como Llama al lo hacen. mediador. Sí. La De pregunta obras de es, arte. ¿tú crees que el artista en Canarias está bien, digamos que, atendido por las instituciones? no. Yo ¿En pienso... la medida razonable? No. Donde están menos asistidos es por el tema de las instituciones. Todo artista hoy en día que se precie aquí en Canarias, como no luche él por su cuenta, no va a encontrar nada ni a tener nada. Eso es lo que yo pienso, porque las instituciones están más a otra cosa. Eso lo hemos dicho. Pero quien lleva cultura, arte y patrimonio no saben hacer con un canuto. Claro, es que no tienen ni Es idea que de también arte. es que la pregunta, ponen a alguien que le toque por lista Sí. ese área y no saben O sea, ni... poner una persona al tanto de la cultura y el humor es como si lo pusieran en otro tipo de Está en otra actividades, ¿no? historia, Pero es que claro. además ya esa persona que ponen, aparte de que conocimiento nulo, ni siquiera tiene el espíritu de voy a estudiar, me voy a Exacto. formar, voy a entender porque es mi trabajo. Les da exactamente No. igual. Para poner una persona al tanto, debería ser una persona entendida en arte. por Claro, ejemplo. Quien claro. tiene que ser, Entendida pues, con la solamente- sensibilidad y con Sí, la sí. capacidad de lucha Sí, sí. de poner las Sí. cosas realmente importantes de las islas Sí, en primera línea. claro. Sí. Hombre, Y yo, espérate, y además hacerlas que corran por toda España, que es su obligación. Sacar Sí, lo sí. bueno de Sí, aquí sí. y Exacto. venderlo. Sí, sí. ¿Te han invitado a Fitur? No, que va. Bueno, yo estoy fuera del circuito eso de Fitur porque Mira, vamos a yo soy hablar de consciente, una cosa. yo soy consciente de todo eso. Vamos ¿no? a hablar de una Totalmente. cosa. Enhorabuena, que Bueno, te van a premiar el bueno. 21 de abril. Gracias, Tú eres Miguel, gracias a doña a la Norma organización que González lleva por este eso. evento. Gracias a eso, una persona súper amable y bueno, ya se lo diré en Yo otro puedo momento. ser amable, Sí, pero no se le da el premio ni al amigo Bueno, ni al que sí, no sí. se lo merece. Realmente la amistad yo no la mezclo. Claro. La organización ha decidido Sí, que sí. te lo mereces por Bien. tu trayectoria más que ganada. Aquí tienes una compañera, Sandra, Sí. que también por su tema de salud mental va a ser premiada y darte la enhorabuena ahora en persona. Bueno, pues muchas Porque gracias. vamos a pasar Muchas un gracias a rato todos genial ustedes. con otros genios Enormemente que también se lo agradecido. merecen. Muchas gracias. mira, ya hablando, otra pregunta comprometida, porque creo que eres un hombre comprometido. Y es la siguiente. Para mí el arte es algo muy serio. Claro. Para mí el arte requiere talento. Hay personas con más o menos talento, pero el arte requiere un mínimo de talento Sí, un mínimo para de que lo talento. que tú hagas Sí. tenga un mínimo de mérito, Sí. un mínimo Debe de ser así. calidad, ¿no? El que no le aplica talento al arte nunca llegará a ser un artista medianamente completo. O sea, tiene que tener talento para hacerlo. ¿Qué piensas de estas corrientes últimas de los últimos decenios? Del plátano, Jesús. De ese arte moderno, de esas exposiciones de arte moderno en la que, por ejemplo, un señor que se llama no sé qué y es muy excéntrico y resulta que se hace fama
y coge un plátano, lo pone en un marco y lo pone allí, y todo resulta que vende el plátano en 30.000 euros, Sí. como si el plátano fuera de oro, ¿no? Todo eso. Ese tipo de cosas, ¿no? O que alguien haga una cosa que no tiene ningún sentido y lo venda como una escultura o como una pintura excepcional. Y digo, bueno, esto no significa nada. Yo creo que todo eso lo hacen las personas un poco para ver qué pasa y a ver qué ocurre. Porque es que no tiene mucho sentido. O sea, cualquier persona que sea incapaz de hacer una cosa de esa para ponerlo ahí, es capaz de hacer cosas como esas muchísimo mejor que todo eso. Lo que pasa es que el que se dedica a una cosa no se dedica a la otra. O sea, yo por ejemplo no veo el arte desde ese punto de vista, o sea, de hacer una cosa para figurar en nada, porque no es cuestión de figurar. O sea, yo quiero figurarme ante mí mismo y ante mi estudio lo que yo hago. Entonces, Pintas para tu felicidad, sí, para tu interior. pinto lo que mi mente me da a entender, ¿Qué y te motiva eso es lo que hago. pintar? ¿Qué te motiva? Guau. ¿Qué cosas, qué ideas, qué situación, qué estado mental te motiva a pintar? A mí lo que me motiva a pintar es la naturaleza siempre. La naturaleza. De hecho, la exposición Naturaleza Entrelazada se basa en eso, en naturaleza entrelazada. Diferentes enfoques de la naturaleza que las pongo los auno en una exposición en el cual hayan bastante propuestas dentro de la misma exposición, en el cual comienzo con una fruta y termino por el que decíamos antes del rey Gilgamesh de Mesopotamia. Sí. Y aparte de eso, pues otro tipo de cosas muy parecidas. Con respecto a esto, la exposición esta que yo tenía en el Parlamento estuvo retrasada en el año del COVID, estaba propuesta para ponerla en abril. Con el COVID ya nos encerraron en casa y no pudo ser, ¿no? Y ahora me lo dieron, y entonces en ese tiempo, después del COVID, hice un cuadro más con respecto al relacionado con el COVID, que ya se adaptó, digamos, a la serie esta, ¿no? ¿Y aprovechaste el confinamiento para Sí, pintar? para hacer una obra más, ya que tenía tiempo para que no me dejaban exponer, ¿sabes? Una obra más. Y cuando el volcán de La Palma pasó igual. O sea, Sí. hice una obra Ay, basada en el preciosa. volcán de La Palma. Yo quiero ir a la exposición. No te que la va a haber. imaginas, Sandra, por mucho Ahora- que te cuente, Tengo muchas ganas de no Vas a- se ver. puede describir, hay que sentirla. Sí. Es Bueno, que arte podremos- es sentimiento, es emoción. podremos- ver tu obra, el arte de sentimiento, no es otra cosa. Podremos ver tu obra próximamente en el Círculo Amistad 12 de enero, ¿no? Sí, Dices. el día 21 A partir del día 21, hasta el 4 de abril. del 21 de marzo al Qué 4 bueno. de abril. Se inaugura 21 ese de día, marzo a 4 de abril. el 21 a las 8 de la tarde se inaugura la exposición. Estaremos allí. Claro, porque Bueno, a finales de muchas este mes, el 21 de este mes Sí, ya. estamos. Sí. Yo cuando me dijeron que me lo daban, digo, qué bien, o sea, por Qué lo menos maravilla. ya no se distanció tanto de una a la Claro. otra, parece que fuera la misma que Sí. sigue. Sí, porque además el horario del Parlamento era como muy cortito y coincidía con el horario comercial. A mí y- lo que me fastidió un poco del tema es los días tan cortitos, una semana no se puede ver una Claro. exposición, No, porque claro hay que muchos no. amigos No, una y semana es gente, muy poco y tiempo, gente que ha sí. visto mis exposiciones habitualmente, Es muy poco tiempo. no la vieron, o igual No no se se, enteraron, muchos no se enteraron, claro. y ahora pretendo que se enteren más y vayan. Nos Claro. quedan 3 minutos, no me hacen señas. ¿Qué obra te queda por pintar? ¿Qué obra tienes en mente que quieres pintar y aún no te has metido con ella? Ahora lo que tengo en mente después de esta exposición, descansar un tiempo, unos días o lo que sea, y ya estoy comenzando a preparar, a ver dónde y cómo, la exposición de las caricaturas, que para mí es una de las exposiciones más importantes que he hecho, porque es más completa, son 50 caricaturas, y me gustaría ponerla. Después ya exactamente no sé lo que voy a hacer, pero comenzaré a hacer alguna cosa pues parecido a lo que hacía antiguamente, alguna marina, algo sea, pero así en concreto pues no tengo, pero seguramente haré algo. ¿Tienes 50 caricaturas? 50 Vas justamente. a tener que tener 51. 50. Porque yo creo que Mujeres Reales se merece una caricatura. Bueno, y mira, Si no, no, no está mal la idea. no hay, no está na- mal. no hay nada como... No, porque ya me dieron me ofrecieron salir en un cuadro y dije, bueno, me lo voy a pensar en un cuadro familiar para exponer. Pero es que él y yo tenemos mucha simbiosis porque nos une Van Gogh. y Claro, Frida. por la Él ropa. vino a visitarme el otro día y no sabía por qué teníamos esa empatía. Ajá. Hicimos un vídeo súper divertido que él Sí, lo le vi. cuesta un poco y nos unen esas almas mundanas que a veces nos llaman locos sí. porque Sí, sí. no nos entienden. No. Exacto. Pues Correcto. seguimos disfrutando de nuestra locura. Pues nada, pues eso es lo que cuento. Van Gogh es tu pintor de referencia. Sí. Desde que comencé, desde que vi las primeras. En aquellos tiempos una persona de 15 años igual no sabe quién es Van Gogh, no lo sabía, pero me llegó a mis manos eso, y ya, a partir de ahí pues ya ceñí las cosas
relacionado con, digamos, con la idea. Esperemos que no te pase como a Van Gogh, sino que disfrutes de tu obra antes, Sí. Yo realmente he tenido bastantes altibajos en esto, altibajos con respecto a ganarme la vida con la pintura, No me pero imagino. lo que sí he tenido muchísimas satisfacciones, Sí. eso no me lo puedo No quitar. hay aquí, bueno, hay en Tenerife en concreto coleccionistas de arte, hay de pintura, ¿conoces tú que tú digas? Sí, los diputados son- del PSOE. No, hay No. un coleccionista que colecciona cuadros de personas fallecidas, ¿no? Pero así un poco más corto, o sea, no es una gran cosa. De personas fallecidas, porque mientras están vivos no tienen valor. No, Bueno, Hombre, se supone que se se... dedica- Valor Sí, póstumo. Hasta Bueno. el muerto, Julio. hacen, Sí, hacen el muerto a ver qué pasa. Hasta el muerto. Vamos a ver si podemos disfrutar un día de que nos dices, oye, que mira, que no como Van Gogh, que he tenido esta racha Bueno, de fortuna tampoco, y he bueno. vendido la colección entera y soy feliz. No, eso creo que no va a pasar. O sea, Bueno, vamos a no ver. se sabe. no, vamos a creo ver. que no, creo que Tú no. no Eso, sabes toda A la ver. gente que nos ve en este programa. por nada. Julio, Mira. nos tenemos que ir, se nos pasa el tiempo últimamente sí, en este volando, programa, volando, sí. volando, Sí, sí. No volando. puede ser, hay que hacer un programa más largo. Te agradecemos de corazón que nos hayas acompañado hoy en Desde la No, yo, Cielo por gracias a Fronteras. usted totalmente y a Norma totalmente. Tienes las agradecido. puertas de nuestra casa abiertas para más adelante volver a hablar Sí, con bueno. de cuando tengas alguna exposición compro esto Sí, por ejemplo, el de las en fin. caricaturas puede ser un momento Bueno, pues idóneo. hablaremos Maravilloso. antes y gracias por estar con nosotros Gracias, hoy. gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Un Sandra. placer, Son como muy amables siempre. todos. Encantada. Gracias, Norma. Nada, por favor, gracias. Alexis, Cristo, gracias por estar ahí Gracias, detrás equipazo. en la técnica y sobre todo muchísimas gracias al Mercado Nuestra Señora de África por ofrecernos este escenario único, a Ahora Televisión que emite el programa y a los espectadores que están ahí, son los espectadores más inteligentes de la audiencia canaria. Así que muchísimas gracias y hasta dentro de unos días.